Gracias. Bueno, el curso de automatización de GKHM mediante librerías Python surge de las necesidades de la ingeniería y los requerimientos actuales de nuestra profesión en cuanto a mayor volumen de información y tiempos más cortos de entrega. ¿Qué es lo que los problemas que buscamos solucionar con este tipo de automatizaciones? Eh, Cambiar parámetros de manera automatizada, dejar de hacer estos procesos de manera manual. Todos sabemos que montar un modelo GKHMS o cualquier otro modelo hidrológico, además de su calibración, es un proceso iterativo en el cual se cambian parámetros y se toman decisiones, en algunos casos, retirar algunas estaciones meteorológicas que pueda que no estén representando. La calibración es un proceso repetitivo eh, que no siempre es eficiente por los mismos programas. GKHMS tiene algunas limitaciones. SWAT, el nuevo modelo SWAT ya no viene con SWAT Cap, entonces las calibraciones son manuales y parámetro a parámetro, y la posibilidad de automatizar estas actividades con un modelo de Python nos va a reducir tiempos y nos permite tener un mayor control sobre los parámetros que queremos calibrar y los umbrales en los que queremos trabajar. Muchas veces al copiar y pegar resultados podemos cometer errores. De pronto al pegar los resultados perdemos el primer dato y desplazamos todos nuestros valores una unidad temporal hacia atrás en el momento de seleccionar la barra superior y no el primer campo. O si estamos copiando a mano, es muy normal que podamos cometer un error de digitación, cosa que en el momento de automatizar estos procesos, el código se encarga de encontrar la información con los nombres y las carpetas en donde hayamos estipulado y copiar la información tal cual, sin ningún tipo de error en su transcripción, dándonos la posibilidad de hacer modificaciones en nuestro modelo sin tener que abrirlo o tener que dedicar bastante tiempo adicional. Por ejemplo, si nos solicitan el cambio de una consideración de riesgo, de pasar de un periodo de retorno de 100 años a 500 años por un concepto del proyecto, no sea algo que nos tome más tiempo que calcular la tormenta, dejarla en la carpeta y decirle al modelo que incluya dentro de las opciones de cálculo este escenario. Y con estos códigos podemos generar una trazabilidad. Un archivo puede ser CSV o TXT con el log del cálculo. ¿Cuáles fueron los parámetros con los que se calibraron? Si le incorporamos una función de error medio cuadrático, podemos obtener el valor de ese juego de resultados. Podemos adicionar, agregar una función estadística que modifique los valores de manera aleatoria dentro de nuestro sesgo y nos dé el número, un ID, un primary key de la simulación y poder establecer cuál de las simulaciones no solo nos da un error medio cuadrático más bajo, sino cuáles realmente de las que tienen error medio cuadrático bajo se enmarcan en un umbral de parámetros físicamente posible. En este curso vamos a usar escribir en Python, GKHMS
va a correr solo. Para estos casos, sí se necesita montar manualmente el modelo, tiene que estar funcional y estable, no necesariamente calibrado. Los resultados que vamos a obtener van a ser archivos DSS. Archivos de resultados nativos son un contenedor de datos que funciona con una arquitectura similar a los archivos .json, que permiten a programas diseñados por GEC o códigos leer esta información, analizarla y en este caso poder exportar reportes en Excel con las variables que nosotros requiramos. Puede ser la lectura de el juego de variables de la simulación, los caudales generados, el caudal observado y el error medio cuadrático. Calculando adicional caudales máximos y mínimos, podemos programar una función para una curva de agotamiento de caudales y calcular los caudales característicos Q50, Q2.75, Q97.25 o el que necesitemos con las especificaciones de nuestro proyecto, la cantidad de veces que sea necesario. ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos en el momento de realizar automatizaciones? En este caso con GKHMS, aumentamos la velocidad en cálculos. Es muy aplicable no solo a eventos de simulación de eventos, sino también pueden ser, como el ejemplo que les mostraré más adelante, una simulación de, de largo alcance, unos 5, 10 o 20 años. En este caso tenemos información desde el 63 hasta el 2020 y podemos seleccionar el umbral de simulación que necesitemos, ya sea para representar un evento que ya haya generado una inundación o para poder calibrar con información observada. También tendremos facilidad en el caso de tener una cuenca monitoreada para posibles modelos de alerta temprana por inundación. Podemos modificar sin tener que entrar al programa la tormenta de diseño y correr este posible caudal que pueda generarse y analizar si es riesgoso para nuestra área de interés. Como les comentaba anteriormente, 0 errores de transcripción, toda la información que ingresamos, que lee el código, si ya ha pasado por un buen cálculo, va a pasar tal cual al modelo, se reescriben estos datos de precipitación y estos errores sistemáticos dejan de generarse. Calibración automática, como les comentaba, en este caso podemos elegir cuál es nuestro modelo o nuestro parámetro de ajuste. No siempre se requiere usar el error medio cuadrático. En muchas ocasiones este error medio cuadrático puede dar falsos positivos o falsas sensaciones de calibración. Por eso, en este caso, podremos usar el modelo de ajuste, cálculo que requiramos y poder tomar decisiones sobre eso. Total trazabilidad. Todo lo que necesitemos hacer o todo lo que haya hecho el código, la cantidad de veces que lo haya hecho, va a quedar registrada en el log. No solo con los parámetros, con los resultados, sino también con la fecha de cálculo y con los tiempos de simulación. En muchos casos, los tiempos de simulación son muy importantes tenerlos monitoreados, dado que si necesitamos hacer procesos iterativos de
100, 200, 1000 o 2000 variaciones, dependemos de este parámetro. Si tenemos cálculos de un evento de 3 o 4 segundos, podemos permitirnos decirle en el código que itere para un efecto de calibración 2000 o 10.000 veces. Si tenemos un modelo mucho más robusto que tarda 1 a 5 minutos de cálculo, tendremos que reducir esta cantidad de simulaciones en pro de tener un tiempo óptimo que nos permita también ser eficientes en la entrega de nuestros resultados a los clientes. Es escalable, estos códigos no se limitan a un tamaño de cuenca en específico, tienen la capacidad de leer la información, reescribirla y leer los resultados. En este caso, nuestro limitante va a ser el tiempo que tengamos contractual para cada proyecto y la máquina que tengamos para correr proyectos muy grandes o muy robustos, porque podemos tener cuencas excesivamente grandes, pero simplificarlas en grandes subcuencas que nos permitan darle una parsimonia al modelo y poderlo representar de la mejor manera posible. Y el poder automatizar nos va a permitir diferenciarnos de la gran mayoría de profesionales que han llegado hasta el manejo, muchas veces muy profundo y de muy alta calidad de HMS y, y poder hacer simulaciones automatizadas y con mayor calidad, incluso con salidas gráficas que permitan a colegas o al cliente interpretar de mejor manera los resultados que estamos ofreciendo. El stack tecnológico con el que vamos a trabajar en este curso es Jython API, que es una librería nativa de HMS que nos va a permitir generar un archivo que sea capaz de leer HMS antes de correr con toda la información de los parámetros con los que queremos hacer este cálculo. PyDS Tools, que es más una librería de C++, pero tiene una pequeña librería en Python para poder hacer la transformación de la información pues, del código y poder leer los archivos DSS para extraerlos. Primero se extraen en un array dentro del código que quedan en la memoria y después se empiezan a depositar en un archivo de Excel con todos los análisis y cálculos que nosotros requiramos. Pandas y Mathlib, normalmente con los editores de código de Python, Pandas y Mathlib ya están instalados, que son básicamente para análisis de gráficas y cálculos matemáticos. Y Spy Optimize, que también es una librería muy utilizada en hidrología y en estadística, que va a hacer el modelo con el cual se van a modificar los valores. Normalmente se usa un modelo estadístico de Monte Carlo, pero se pueden ingresar, o sea, se pueden cargar distintos tipos de modelos para calcular de manera aleatoria los valores de calibración dentro de nuestros umbrales. La estructura del curso son 4 niveles. Nivel 0 será la instalación de Python 3.10, la instalación de Java JDK 11, que es indispensable para poder correr el modelo que lee los archivos DSS.
encontrar el archivo gkchms.cmd, que es importante para dar dar esta localización al código, para que sepa de dónde va a cargar las librerías con las cuales trabaja GKHMS. Sesión 2, vamos a hacer loops funcionales, cálculos rápidos en pandas y cálculos de subprocesos. En la sesión 3 vamos a trabajar sobre un modelo GKHMS. Se les darán el archivo GKHMS, datos GIS, precipitación y temperatura para poder montar un modelo distribuido de precipitación. En el módulo 1 vamos a empezar a usar el API JSON, que como les comentaba es la librería que nos va a permitir generar el archivo de datos en el lenguaje que es capaz de leer GKHMS. Primero veremos cuál es la anatomía de HMS en Python, búsqueda de proyecto, extracción de valores o de entidades de Bayesian Model, pérdidas, y que puede ser pérdidas por CN o como hayamos calculado el modelo. Entonces, al entender esta anatomía, sabremos cuáles son las variables y cómo llamarlas en el caso de necesitar una variable específica para cálculo de nuestro código. En la sesión 5 calcularemos un batch de n cantidades de simulaciones desde un CSV de parámetros. En este caso, podremos modificar desde la composición de la tormenta o de las distintas tormentas en varios periodos de retorno, hasta en un modelo continuo calcular en distintos umbrales de tiempo dentro de nuestro parámetro de datos, dentro de nuestro conjunto de datos. Y en la sesión 6, lee los resultados desde el TSS, con lo cual podemos tener hidrogramas, generar un data frame con salidas gráficas y un Excel automático con los caudales de salida. En este caso vamos a tener caudales de observados y podremos calcular caudales máximos, mínimos, calculados y observados y error medio cuadrático. En el módulo 2 tendremos la calibración automática de parámetros, calcularemos NSE, error medio cuadrático, KGA, todo con Python. Para esto no se requiere la librería oficial, en este caso lo manejamos con pandas. Y con Script Optimization vamos a hacer la calibración por método de Monte Carlo, en donde es un código que va a generar valores aleatorios de los parámetros que queremos calibrar. En este caso pueden ser, por ejemplo, lag time y pérdida por CN. Y con un batch de n cantidad de simulaciones va a variar los datos hasta llegar a un valor de error admisible. Tenemos dos posibilidades en ese caso: tener un error admisible que sea el objetivo de esta calibración con este batch, o un número de simulaciones máximos que nos permita verificar los errores. Dentro de este código podemos poner un validador y un cálculo de error medio cuadrático que le permita al código decidir dentro de este modelo de Monte Carlo no solo valores aleatorios, que serían las primeras 5 a 10 simulaciones, sino en función de los resultados de esas simulaciones ir cerrando los umbrales para enfocar el cálculo a la reducción del error medio cuadrático o del error que necesitemos calcular. Y finalmente, en el módulo 4, en este caso arrancamos en 0, un pipeline completo del proyecto. Este pipeline
nos va a permitir calcular todo el proyecto, estos dos valores, estos dos grupos de clases con frecuencias de periodos de retorno de 2 a 100 años, pero podemos ampliarlo y a 500, a 1000 años o tener valores intermedios como necesitemos, dependiendo los requerimientos de cada uno de nuestros proyectos. Y el proyecto final se realizará con una cuenca real en Colombia. Esta es la cuenca alta del río Rancherías, la zona es la Guajira, muy cerca de la frontera con Venezuela. Es una zona cerca al mar con unas características particularmente áridas, incluso en la zona alta cerca de una sierra nevada. Vamos a generar códigos desde el primer día. Vamos a tener en total eh, 3 mini proyectos, el pipeline con el batch de simulaciones, que ese sería el proyecto final, el calibrador automático y el pipeline de análisis de frecuencia. En este caso vamos a tener también eh, un pequeño código que analice frecuencias por métodos estadísticos y nos calcule los valores de diferentes tipos de periodo de retorno. Dentro del código podríamos calcular, agregar algunos valores intermedios. Si en algún caso se requiere 10 años de periodo de retorno, 15, 22, por ejemplo, podremos agregarlo y el código realizará el cálculo y extraerá el valor de periodo de retorno. Estos datos ya saldrán en un CSV listo con la arquitectura lista para que el código que va a hacer la simulación, ya en este caso con el modelo calibrado de estos eventos estadísticos, los lea y pueda entregarnos los resultados. Este curso eh, está dirigido para personas que ya tienen un manejo de GKHMS, eh, conocimientos en hidrología, eh, para quienes han calibrado modelos, ya sea por el calibrador automatizado de GKHMS o no. Sin embargo, también les voy a explicar cómo se hace la calibración automatizada por GKHMS. Está enfocado para potenciar las capacidades de consultores, de estudiantes pregrado o posgrado con el manejo de esta herramienta. No se requiere experiencia con Python, aunque vamos a construir códigos desde el primer día de clase. Se les entregarán 2 códigos, un código robusto con todas las explicaciones para que puedan modificarlo y un código light, mucho más simplificado con las mismas características, solo que no tiene validadores, no tiene alertas de error, es un poco más simple de leer, pero no es tan amigable para el usuario como lo puede ser el robusto. Van a tener los dos y los dos completamente explicados para que puedan modificar y trabajar encima de cualquiera de estos. Y la idea es que quienes toman el curso tengan la posibilidad de aprenderlo y poderse diferenciar con los demás colegas que aún no han dado este paso eh, a la automatización con Python. ¿Qué es lo que necesitamos tener instalado? Python 3.10 o más. En un caso específico de un código vamos a tener Python 3.11 como máximo para poder leer las librerías DSS. Esas todavía no están adaptadas para Python más recientes. Java JDK también es gratuito. Les daré en la primera clase los links de descarga para la instalación.
GKHMS 411 y en este caso, este código está diseñado para Windows 10 o 11. Si manejan Linux, hay que hacer algunas consideraciones diferentes en el código, sobre todo en la llamada de los archivos y de las rutas. El curso se va a dividir en 10 sesiones de 2 horas para un total de 20. Será en vivos con grabaciones de respaldo. Los cupos son limitados y todo el material serán los scripts, los datasets, los ejercicios. Los ejercicios van a tener información GIS, información meteorológica y el proyecto en GKHMS. El módulo 0 constará de 6 horas, 2 sesiones, sesión de 1 a la 2. El módulo 1, 6 horas, sesión 3 a 5. Módulo 2, que es calibración, 4 horas, sesión 6 y 7. Y el modelo final, con el pipeline y los cálculos de periodo de retorno, 4 horas, sesiones 8 y 9. Creo que en alguno me quedó faltando una sesión. Este es el área de trabajo, la cuenca alta del río Rancherías. En este punto tenemos la estación El Cercado con información de caudales observados desde 1963 hasta el 2021, si no estoy mal, con leves periodos de tiempo sin lectura sobre el final de su periodo de toma de datos. Dentro de la cuenca también contamos con una estación meteorológica de precipitación, con precipitación a partir de 1970. Además, dentro de la zona tenemos un total de 32 estaciones meteorológicas que nos van a permitir hacer el modelo distribuido de precipitación. Esos son unos ejemplos de resultados de datos. En este tenemos 3 periodos de simulación en puntos, en líneas discontinuas. Tenemos el caudal observado. En este caso, el modelo no está calibrado, es funcional, pero no está calibrado. Y tenemos solo caudal observado para el primer periodo y parte del segundo. Entonces, esto nos va a permitir, en el caso de encontrar este tipo de análisis, modificar nuestros umbrales de tiempo para poder calibrar con periodos en donde contemos con suficientes datos de caudales observados. ¿Por qué es necesario en algunos casos, en estos modelos continuos, hacer un análisis por ventanas? Porque estas cuencas siempre tienen variaciones, muchas veces por cambio climático y con mayor frecuencia por afectaciones antrópicas. Entonces, las características de la cuenca van a cambiar. Tiempos de concentración pueden reducirse con cuencas con una impermeabilización, ya sea por desertificación o por construcción excesiva de ciudades. Y estos cambios de cobertura de la tierra también van a afectar directamente al CN. Entonces, lo que se busca con hacer estos umbrales de simulación es calcular los, los parámetros más adecuados para un periodo de tiempo específico, pueden ser 20 años, 10 años, y poder así tener una calibración más precisa en el modelo continuo. Si dejamos un solo juego de parámetros para todo el modelo, pues vamos a tener años o periodos en donde subestimamos o de lo contrario simulamos por debajo los caudales. Entonces, ese promedio de simulación por encima y por debajo puede darnos una falsa sensación de calibración con un error medio cuadrático que sí se acerque a valores aceptables, pero que solamente
promedia los errores, unos por encima, otros por debajo. Acá hay un pequeño ejemplo de los resultados de esta simulación de 3 periodos, en donde tenemos solo error medio cuadrático para 2 de los periodos, porque este segundo no tiene caudales. Y ese es un pequeño ejemplo del código. Eh, Esa sería la presentación por ahora. Les mostraré el proyecto sobre el que vamos a trabajar, la cuenca alta del río Rancherías. Si estoy bien, esto tiene 250 kilómetros cuadrados de cuenca. En este punto tenemos los caudales observados. Tenemos precipitación, descarga queda observada y evapotranspiración para poder correr el modelo de manera continua. No voy a actualizar. Para el módulo 1 usaremos estos dos archivos de Python, batch simulaciones. También les entregaré uno que se llama batch simulaciones light, que es mucho más simplificado, en donde nuestros archivos de entradas, nuestros valores de entrada serán la dirección del archivo hms.cmd. Este es un archivo específico resultado de la instalación del programa. Entonces, tenemos que buscar la localización del programa para que estos códigos puedan funcionar. El proyecto, en este caso, lo tengo acá. Me toca cambiar un poco la dirección. Pues este será el proyecto con el cual vamos a hacer la simulación y los resultados. Entonces, back simulaciones, simulaciones.light, no los necesito. Y cambiamos la dirección. Entonces, en este caso tengo el módulo 11B1. Si estoy bien, sí estoy bien. Ahora, los periodos de trabajo. En este caso voy a usar solo dos. Comento uno de ellos y digo que quiero trabajar desde el 1 de enero de 1988 hasta el 31 de diciembre de 1988 y dejamos acá el del 2016. El modelo carga la información, actualiza los valores y me avisa, tiene un print que me dice que el modelo que está lanzando GKHMS. En este caso no me va a dar error porque tengo este archivo como copia, no es el mismo o sea, no es el mismo al que estoy llamando, si es una copia de este, y me dice que ya ha generado la carpeta, que generó un log llamado batchlog.csv y que el cálculo fueron 22 segundos o 0.4 minutos. ¿Cuántas simulaciones hizo? 2. ¿Cuántas válidas? 2. Y error 0. Me genera batch simulaciones con los dos periodos que le solicité, un CSV que me dice el periodo de simulación, tiempo de simulación de cada uno y la localización de los el nombre de los DCS y su localización, que esto es importante para el siguiente código. Este código sí necesita PyTools. En este caso, necesitamos usar como máximo Python 3.11. Este no lo puedo correr directamente desde mi editor de códigos. Por eso tengo que utilizar una terminal. En este caso, ya está encaminada a los códigos que tengo.
y le ejecuto con py, nombre de la versión de Python y el nombre del archivo. En este caso, lee resultados dss.py. Antes de eso, como he hecho una copia de mi carpeta, digo que el path de las salidas con las que se han leído los resultados ha cambiado. Ya no es módulo 1, sino es módulo 1.1 versión 1. Entonces, cambio. Aquí ya. Entonces, cambio la raíz, porque cambié el modelo. Acá tengo que agregar también cuál es mi punto de salida. Mi punto de salida, en este caso, se llama sync1. Puede llamarse Outlet si yo en este caso es por defecto el nombre que le da el programa, pero tengo que decirle en qué punto voy a extraer la información o dónde está la información de salida, que además tiene la información de la lectura de caudales. Ahora, guardémoslo, si no, me dirá que sería batch simulaciones. Ahí dentro de batch simulaciones va a generar una carpeta resultados 1. Al correr este código, va a leer los DCS, me dice que cálculo estadísticos, me genera por defecto esta gráfica. Se pueden, en este caso, por la distancia entre los dos periodos, se tendría que ajustar la cantidad de datos. Esto también se puede modificar en el código. En este caso, trata de representar un poquito mejor los picos, aunque sigue subestimando, no está calibrado. Después genera otro que este sí está un poco más, un poco mejor distribuido. Y finalmente me dice que generó los resultados. Si vamos a la carpeta resultados, ahora tengo resultados 1, que es el nombre que le colocamos, las dos gráficas que vimos y un Excel con fecha, caudal observado, en este caso hay caudales muy bajos al inicio, es un error de una falta de calibración, caudales observados y para el siguiente modelo, acá saltamos de 1989 a 2016, caudales en cero y cuando empezamos a tener caudales observados, hasta donde termina nuestra simulación. Y nuestra estadística nos da errores medios cuadráticos excesivamente altos, caudales mínimos en ceros, que en este caso no son coherentes con la información observada, la cantidad de datos media, mediana y máxima, y desviaciones estándar. Como ven, este modelo está aún sin calibrar, pero ya podemos tener este primer panorama y ver que posiblemente estoy teniendo un error en el CN. Y esa sería la presentación del curso y del primer ejemplo de información. Que en este momento sí abriré a preguntas acerca de la simulación y del curso. Sí, ingeniero, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Como comenta usted, pueden realizar las consultas, pueden levantar la mano como está haciendo el compañero, también pueden escribir en el chat y vamos a estar leyendo. Vamos a hacer prioridad a los que puedan levantar la mano y prender su micrófono para poder realizar cualquier consulta. Muchas gracias. A ver, por favor,
Está Amaya, por favor, si puede levantar su micrófono y hacer la consulta. Gracias. ¿Se oye? Sí, sí, oye bien. Ah, perfecto. Muy buenas noches. Yo tengo una pregunta y la pregunta es, digamos, enfocada en el ejercicio final que muestra de una cuenca distribuida y es acerca de que si los parámetros que se calibran únicamente hacen alusión a las pérdidas o también hacen alusión al enrutamiento, por ejemplo. Sí, dependemos de cuál sea nuestra necesidad. Podemos calcular solo pérdidas o pérdidas y enrutamiento. Lo que yo sugiero normalmente es eh, calibrar dos parámetros a la vez, tratando de reducir el error medio cuadrático, buscando una función de menor error con el fin de no tener una cantidad muy alta de simulaciones que nos den 7, 8 horas de cálculo y al final no tener un resultado que nos complazca, sino cambiar dos o tres parámetros. Normalmente yo arranco con CN y lag time para tratar de reducir esos valores y poder después agregar más parámetros para poder tener una calibración un poco más enfocada y no tan autónoma, sino que tenga cierto acompañamiento. Pero en el código se pueden colocar todos los parámetros dentro de sus umbrales y tener un cálculo de todos los parámetros posibles. Muchas gracias. ¿Con gusto? Creo que hay otra consulta adicional. Bueno, creo que bajó la mano. Si es que puede levantar la mano, por favor, y revisar la consulta o seguimos con las consultas aquí en el chat. Ahí está, por favor, Lautaro. Si podría decir su nombre completo y de dónde nos habla, por favor. Gracias. Sí, ya puede hablar. Creo que tiene un problema con el audio, el compañero. Eh, Mientras esperamos que pueda solucionar su problema, vamos a seguir con las consultas del chat. Ingeniero, ¿le parece? Vale, me parece. Ya. Entonces, Ronaldo nos dice, ¿para qué versión de GEC HMS son disponibles el código? ¿Existe alguna consulta, alguna limitación con la versión 4.13? No, entre la 411 y la 413 el modelo funciona. Incluso en este momento lo estoy corriendo en la 413 que la actualicé hace un par de días. En el caso de hacer un cambio de versión, una más reciente, se tiene que hacer un ajuste de la versión del código. Es este de acá. Tenemos la versión, pero tenemos que actualizar la versión para que pueda hacer el llamado. En este caso no hay tanto problema de compatibilidad. El problema es de que si tenemos una versión 3.9, por ejemplo, eh, no nos va a reconocer si le damos, si le solicitamos información diciéndole que queremos una versión 4. Entonces tenemos que hacer ese ajuste en el nombre de la versión, pero funciona sin ningún problema. Dice, en general hay otra consulta. ¿Realizaste ejemplos de automatización para Processing Terrain Data to Delineate Subbasing? ¿Qué opinas No de la los tengo. librería?
Ok, sí, sí, Vale. puede responder. Primero, este pequeño sí, no lo he hecho. Normalmente todo el procesamiento de información de modelos digitales de terreno lo hago aparte, ya sea con ArcGIS o con QGIS. Y la delimitación con GKHMS es muy automática, muy sencilla, incluso más fácil que hacerlo con QGIS. Y entonces no he hecho no he tenido hasta ahora la necesidad de hacer esa automatización. En el caso de tener muchas cuencas para muchos proyectos a la vez, de pronto un proyecto vial que tenga 200, 300 cuencas de distintos tamaños, podría ser necesario y se puede hacer. Respecto a la librería GHMS Commander, es una buena librería, es parte de las librerías oficiales de GHMS. Hasta ahora con las librerías que manejo no la he necesitado. Afortunadamente, GKHMS o GEC en general, como muchas otras desarrolladoras de programas y de librerías, tienen procesos iterativos. Entonces, hay otras, puedo encontrar la misma función en dos librerías diferentes. Y en dado caso, puedo cambiar de librería si una función específica tiene un error o una incompatibilidad con mi sistema. Dice ingeniero. Vamos a ir con otra consulta. ¿Se puede cambiar los modelos de transformación desde el código o es en el HMS? Sí, también se pueden cambiar modelos de transformación en el código. eh, Directamente en el primer código que nos va a permitir escribir la información que reescriba el programa, se pueden hacer el cambio de modelos de transformación. Tendríamos que tener un CSV muy bien estructurado para tener los datos nuevos que nos pida este distinto modelo de transformación y asociados a cada una de nuestras cuencas. Dice Normalmente ingeniero. aquí me preguntan por lector de código de Python. Yo recomiendo mucho usar Anaconda y Spider. Sí, me va muy bien con ese, pero cualquier otro lector de código es igualmente efectivo. En muchos de los casos hay que verificar tener las librerías instaladas, ya sea para eh, Anaconda, por ejemplo, Anaconda instala las librerías para leerlo ella misma dentro de sus editores de códigos adicionales, pero no necesariamente quedan instaladas en el computador. Entonces, si ejecuto el código por terminal, como ejecuté el segundo código, es posible que si la librería no está instalada, me dé un error y que no me dé el mismo error cuando lo ejecuto desde Spider. Entonces, no sé si con eso ya quedaría la pregunta resuelta. En Yo el creo que caso sí, de, ingeniero. en el caso de ya tener Python con un manejo avanzado, las ventajas del curso serían un modelo, un código funcional, eh, depurado, debugueado también. Que este desarrollo de código siempre es un proceso, además, iterativo. Y eh, una línea de trabajo eh, para aprovechar esos manejos de Python avanzado y poderle agregar u- un objetivo, en este caso, en el manejo de GHMS, que con un muy manejo de Python se podrían agregar interfaz gráficas, salidas que sean compatibles con, con Excel y con lectores estadísticos, salidas o datos procesados adicionalmente con R, tableros de control. Entonces, el código puede ser escalable y se puede robustecer todo lo que se pueda.
El código sí podría ayudar en la elaboración de planos. eh, eh, con código se pueden ayudar en la elaboración de planos, se pueden, por ejemplo, para GEGRA se pueden exportar las salidas de inundación y automatizarlas con eh, QGIS, ArcGIS Pro, ArcMap, ya con la plantilla lista, extraer esa información, actualizar en los nombres dependiendo el nombre de cada una de las salidas y tener una automatización de planos. De Python con versiones anteriores y con Python las versiones actuales, pues sí, el momento para tener dos versiones distintas de Python, se instala la normal por línea de comandos sin problema, pip install, y para tener una segunda, en este caso la segunda es la más antigua, se tiene que hacer una instalación con un código diferenciado para que no se sobrescriba. Normalmente Python revisa las versiones que tiene y si la versión es anterior no lo deja instalar. Entonces hay que colocarle un comando dentro de la instalación para que permita tener dos versiones distintas y en ese caso para llamarlo con una versión específica, pues es como con este código pip versión y uy, verdad que lo tenía acá, pip versión y el nombre del archivo Python que voy a correr. Eh, en este caso, para las metodologías de pérdidas, eh, este código está trabajando con CN. Sin embargo, se pueden manejar todas las metodologías de pérdida que maneja GHMS y en ese caso tendríamos que tener la información para la que realmente necesitamos, la más utilizada. Pues igual en este caso, la pérdida de CN2 es descargada por Google Engine, que la Agencia Espacial Europea generó un mapa de CN2, CN1 y CN3 muy preciso, con un píxel de 250 metros, que en algunos casos subestima, pero como un punto de partida está muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, David. Por favor, de su nombre completo y de dónde nos habla. Gracias. Puede levantar su micrófono, por favor. ¿Aló, me escucha? Sí, Buenas sí, ya se noches, mi escucha. nombre es David Aranga, soy de Perú. Quería saber, con la automatización en las simulaciones de caudales también se puede utilizar datos grillados de precipitación. Sí, también se pueden manejar datos grillados en la tercera clase, en el módulo cero. Vamos a montar el modelo con precipitación con datos grillados. En ese caso, se ingresan las grillas en formato raster para un periodo de retorno en específico. Eh, Al ser raster, nos deja mucho menos rango de acción para la modificación de estos valores. Entonces, lo que podríamos automatizar en ese caso sería el cargar los siguientes rastros, que tengamos 10 periodos de retorno, por ejemplo, y que el código lea un raster, lo monta en el modelo y calcula y después lleva el siguiente raster. Pero ya no podríamos hacer, por ejemplo, la modificación de los valores del raster de manera automatizada, no tan sencillo, pero porque tendríamos que tener en ese caso una librería que lea rasters y que los modifique y genere unos nuevos.
Disculpe, ¿hay alguna consulta adicional para poder resolverla? Si no hay ninguna consulta adicional, bueno, agradecemos al ingeniero por la participación en este webinar. Yo voy a proceder a dar un poquito más de información sobre el curso y por favor, si voy a compartir mi pantalla. Gracias, ingeniero. Creo que sí se ve en pantalla. Bueno, ante todo me Sí, se ve bien. presento. Ante todo me presento, pues soy parte del equipo Hidroyacu. Ya estamos alrededor de 3 años dictando algunos cursos, sobre todo en ingeniería del agua, con software especializados para poder resolver problemas de ingeniería y llevarlos a nuestra comunidad, ¿no? A nuestros países. Hemos dictado alrededor de 20 cursos con grandes éxitos y han sido aplicados a diversos proyectos de la ingeniería. Les invitamos a que nos sigan en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en Facebook como Hidroyacu, para que pueda tener diferente información de diferentes cursos que vamos lanzando todos los meses. El curso que se va a dictar es automatización de HEC HMS con Python. El ingeniero ya explicó un poco de qué se trataría este curso y por qué deberíamos llevarlo. Básicamente, la mayoría de ingenieros que está dedicada en este sector de la ingeniería del agua ya tiene conocimientos previos del HEC HMS o de la hidrología. ¿Y qué es lo que necesitamos ahora? Es automatizar esos procesos para poder generar tiempo, y el tiempo pues es un factor bastante importante en estos proyectos que a veces que no tenemos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que diferenciarnos de los demás compañeros y nosotros con este curso vamos a automatizar estos procesos y hacer mucho más rápido este trabajo. Es por eso es que se recomienda llevar este curso y además es un plus adicional en nuestro CV, ¿no? O en nuestro currículum que nosotros presentamos a diferentes trabajos del Estado o particulares. El curso o el brochure se le va a brindar, se ha dado un link para que puedan acceder al grupo del curso. Nos solicitan el brochure del curso para tener información mucho más detallada de lo que se va a explicar en este curso de automatización con HMS. Ahí se encuentran los horarios, los precios, se encuentra los medios de pago, que son a nivel nacional, que nosotros somos de Perú, y a nivel internacional también, que pueden pagarnos vía PayPal o Western Union. El cronograma de clases, las clases comienzan el 20 de abril, son 10 clases y terminan el 11 de mayo. Cada clase es una duración de 2 horas, el cual sería un total de 20 horas dictadas. La estructura del curso, el ingeniero ya lo explicó, que consta de 4 módulos. El primer módulo es Python para ingenieros de HEC. El segundo módulo es API Python, control total del modelo. El tercer módulo es calibración automática de parámetros. Y el cuarto módulo es el pipeline completo y para un proyecto final. Toda esta información va a estar escrita en el brochure que nos pueden solicitar. Por favor, únanse al enlace que hemos enviado para que puedan obtenerlo. Bueno, eso es todo por nosotros. Damos las gracias a cada uno de los participantes por haber participado en este webinar. Damos muchas gracias también a usted, ingeniero, por darnos o regalarnos un poco su experiencia en este pequeño webinar, pero a los participantes que se animen a llevar el curso van a tener muchos más conocimientos, van a adquirir nuevas habilidades que nos va a ayudar en nuestros proyectos en cada una de nuestras localidades.
donde queremos ejercer este tipo de trabajos. Bueno, sin más que decir, agradezco a todos nuevamente y ya nos estamos viendo en una nueva oportunidad, en otro nuevo webinar o en este curso, si Dios quiere. Muchas gracias con todos. Gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Doy por finalizada la reunión. Gracias.